Luis Rosales, nos metemos al tema internacional. Eduardo, vamos a hablar de Venezuela. Hace varios días que no hablamos. Por dos temas centrales. Primero, la tragedia que sigue y el tema de cómo se va manejando desde el punto de vista político esto. Ayer el presidente Maduro pateó el tablero, Eduardo. Pateó el tablero convocando a elecciones, se pueden decir anticipadas, van a ser antes del 2020, de diciembre del 2020, para la Asamblea Nacional. Recordemos que la Asamblea Nacional, el equivalente a nuestro Congreso Nacional, pero es unicameral, es el único organismo que fue elegido por elecciones libres hace 5 años, en el 2015. Ese argumento lo utiliza Maduro en contra. Dice, es el único organismo que no ha sido elegido en los últimos años, desde cuando él empezó a fraguar las elecciones. A partir de que en el 2015 los venezolanos eligieron un Congreso opositor, no hubieron más elecciones libres y transparentes en Venezuela. Esa es la verdad. Por lo menos reconocidas por todos los partidos, con observadores internacionales, incluyendo su propia reelección. La reelección de Maduro fue muy discutida. Esta reelección que hace un año se cumple hoy. Efectivamente, casualmente, porque hace un año se cumple la elección o la reelección de Maduro, esa elección muy discutida, hoy en un acto que ahí lo estamos viendo, el presidente Maduro, usurpador para muchos venezolanos, consideró la posibilidad, o sea, ni la consideró, decretó el llamado a elecciones para la Asamblea Constituyente, que sería el único organismo que mantiene, es decir, Guaidó está en el poder porque la Asamblea Nacional lo puso allí. Entonces, con este juego, Maduro está tratando de asfixiar el último reducto institucional opositor que queda en Venezuela. Patea el tablero absolutamente a todos estos intentos que están haciendo en forma de buena fe, Noruega, por ejemplo, de mediar entre las partes de Venezuela. Pateó el tablero. Ahora, irónicamente, el presidente Maduro también se refirió a esto diciendo: celebro los avances que se han logrado en el primer día de negociaciones allí en Oslo, en Noruega. Muy cínico siempre Maduro. Esta es la primera parte, Eduardo, de lo que te quería contar, que tiene que ver con cómo está la cosa a nivel político. Pero no sé si Patricio ha dispuesto un mapita. Te quería contar otra tragedia que el doctor Sin la conoce bien por el Mediterráneo, que está empezando a darse en Venezuela. Gente que escapa de Venezuela en barco y que obviamente sin condiciones de seguridad, los barcos naufragan y la gente se muere. Yo te quería contar por dónde era en un mapa, porque ahí está. En el otro día, hace 2 días, trascendió... O sea, se están yendo de Venezuela como de Cuba a Miami. Como de Cuba a Miami. Obviamente... En balsas. Obviamente las balsas, las distancias es mar abierto, es muy complicado. Claro. En Cuba el canal llega a tener 60 millas. Entonces, ¿a dónde se escapan? A Trinidad y Tobago. No, claro, no, obviamente. Pero digo, no se van... yo no digo que vayan de Venezuela a Miami, no, obviamente, pero digo, claro. Es como de Cuba a Miami, se están yendo en balsa de Venezuela a Trinidad y Tobago. Balseros, exactamente. Impresionante. Se van muchos, los que trascienden son los que no llegan, ¿viste cómo es? Claro. Mira, la historia es muy impresionante. De una localidad por acá, aproximadamente, querían cruzar a Trinidad y Tobago. Parece cerca, pero hay que cruzar el mar Caribe. No, claro, obvio. Abierto, digamos. Partió con 10 personas, con 9 personas, una lancha para 10, no tenían más de 10. E hizo unas escalas y fue cargando gente y llegó a cargar casi 30. Se dieron vuelta, 20 desaparecidos. Entonces, esto pone en alerta una situación bastante compleja. Hace un mes pasó lo mismo. Siempre por esta zona. Una zona que se llama, ya te voy a decir, se llama el cañón o la garganta o del diablo, algo así, así le dicen. Por acá. Ahora, ¿por qué se van a Trinidad y Tobago? Trinidad y Tobago, un país que nosotros casi ni tenemos en cuenta. Técnicamente no es Sudamérica, pero podría serlo, es Caribe. Pero está allí, al lado nuestro. Casi ni lo conocemos. Es un país bastante interesante. Es la contracara de Venezuela, país petrolero como Venezuela, pero no tuvo la maldición del chavismo. País chiquito, 5.000 kilómetros cuadrados, tiene 1.400.000 habitantes más o menos. Crece y crece y crece y crece. La renta per cápita, el ingreso per cápita por persona de Trinidad y Tobago es de $35.000 por año. Más que Italia.
El nuestro es de 15.000 en Argentina, más o menos, y el de Venezuela no existe. Qué bárbaro. Entonces, es obvio que si acá están desesperados y acá hay poca distancia, alto riesgo, van a tratar de cruzar. Dos cosas de Venezuela. Salieron ya, Eduardo, según estimaciones de Naciones Unidas, y Luis, 3.7 millones de personas. Tremendo. 3.7 millones de personas. El canciller, el secretario general de la OEA, Almagro, ayer en el Hotel Alvear hubo una comida muy importante de un centro de empresarios que se está organizando en conjunto con la OEA, muy importante. Allí Almagro dijo claramente que va camino a los 7 millones de acá a un año. 7 millones de venezolanos afuera. Es un éxodo impresionante. Impresionante, sobre 30 millones de habitantes. Impresionante. Entonces, mirá, este pequeñísimo país, porque en realidad es muy pequeño, está siendo país petrolero. Es muy interesante Trinidad y Tobago. Vos sabés que, rápidamente, para que nos ubiquemos, forman parte del Caribe inglés. Es Trinidad y Tobago, Grenada, Barbados, Jamaica, Guyana, que está por acá. Ahí está Guyana, esta es Georgetown, la capital de Guyana. Son países que eran colonias británicas y más o menos en el mismo año, cuando los ingleses emanciparon a los afroamericanos, o sea, a los esclavos, en 1812, para reemplazar la mano de obra esclava, trajeron indios de la India. Entonces, todos estos países que te mencioné tienen un porcentaje de población india, que es muy raro acá, en esta zona. En Trinidad y Tobago hay 40% de indios de la India, descendientes obviamente, 40% de afrodescendientes de negros, suman 80, y el 20% son descendientes de europeos o de otras minorías. Pero es muy interesante porque vos vas a Guyana o a Trinidad y Tobago y ves mezquitas, porque hay indios musulmanes, ves mucha construcción de estilo indio, ves mucha población, la comida tiene que ver con sabores indios. Ahora, esto que era una sociedad tradicional, agrícola, de plantaciones, porque es un país tropical, de clima tropical, ahora se ha transformado en una potencia petrolera. Comparte con Venezuela algunas de las áreas petroleras, pero, como decíamos recién, fueron bien administradas. Sí, se les acabó el petróleo a Venezuela. Hacen colas de 8 horas, me contaban esta mañana, para comprar, para cargar nafta. La nafta gratis, esa que tenían. Pero se acabó. Era obvio. Ya no existe más. Qué bárbaro. Terminó hasta con eso.